Y el título de la lección 9 de Isaías es Servir y Salvar, ¿no? El tema es que, y nosotros justamente tenemos que poder diferenciarlos, porque Dios dijo que iba a dar un poquito aquí, un poquito allá la profecía, y especialmente las profecías acerca del Mesías, aunque mezclada con profecías que tendría inmediato cumplimiento sobre el pueblo de Israel y de Judá, como Dios anunció que llegaría la ira sobre Israel, y dijo que en las manos del rey de Asiria había puesto su ira. El centro de la profecía de Isaías es anunciar el evangelio del reino de Dios, el modo en el que Dios iba a redimir a su pueblo de la esclavitud del pecado, cuando viniera el Mesías prometido. En los pasajes que estudiaremos esta semana, Dios anuncia la obra que haría Ciro, dando la primera orden de reedificar los lugares asolados por Babilonia, y lo utiliza a Ciro como un tipo profético de la obra que haría el Mesías, la obra que haría Jesús. Entender el sentido profético de estos textos es importante para nosotros, porque somos los encargados de preparar el camino para la reedificación de los lugares asolados por la Babilonia espiritual. Entonces, lo que pasó en ese tiempo se volvería a repetir. El Babilonia había echado por tierra a Jerusalén y al templo, y el hombre pecado echaría por tierra, que es el hombre pecado, que es la cabeza de Babilonia, echaría por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y tendrían que ser reedificados en este tiempo, para que la profecía se cumpliera y para que el Mesías pudiera venir de nuevo. Y para que esto pasara, nosotros deberíamos recuperar el conocimiento de la verdad. Y leemos en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando aquí? Vamos a verlo cuando leamos Isaías 42. Pero las características es que está hablando del siervo de él. Jehová está diciendo, este es mi siervo, yo lo voy a sostener, este es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Nosotros sabemos cuando habló acerca de Jesús, que dijo Dios, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Obviamente está refiriéndose a Jesús, pero vamos a ver que no solo a Jesús. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y el título de nuestra primera lección, la del domingo, es Una nación de siervos. En Isaías 41, Dios habla de su pueblo, de sus siervos, a los que siempre identifica, como podemos verlo en Apocalipsis 7, 1 al 4, como Israel, o el remanente de Israel, el pueblo que mora en Jerusalén. Ahora, esto es una profecía. ¿A qué se refiere? ¿Al pueblo judío? ¿Al pueblo de Israel? Y sobre Israel ya había venido el tiempo de la ira. Vamos a ver qué se refiere a otra cosa. En el nuevo pacto se identifica a las iglesias apóstatas como siendo parte de la Babilonia espiritual y el pueblo de la verdadera iglesia de Cristo como siendo parte del Israel de Dios, los moradores de Jerusalén. Isaías 41 es una promesa al pueblo judío y al mismo tiempo es una profecía para la última generación sobre la postrera generación de Babilonia, porque está hablando de eso Dios, y sobre el remanente de la verdadera iglesia de Cristo, especialmente el pueblo que estaría en la condición del ángel de la Odisea. Como podemos ver en estos primeros versículos, el mensaje de Dios se dirige inicialmente al pueblo de la Gran Babilonia, a los postreros moradores del mar y de sus costas, y a sus dioses, a sus ídolos, con los que él entraría en juicio en el tiempo de la última generación. Este mensaje es similar al mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías. Vamos a ver la similitud. Fíjense, empieza Isaías 41:1 diciendo, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente en juicio. ¿A quién le habla? Al pueblo de las costas. Quien despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata, lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Ahora, ¿de qué está hablando Dios acá? Vamos a ver que está hablando de la última generación y está hablando de la batalla del día de Jehová, porque está hablando de cuando todos se congregan. ¿Y qué hacen?
Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y lo firmó con clavos. ¿Qué cosa? Al ídolo, ¿no? Para que no se moviese. Entonces, Dios le está hablando al pueblo que está en Babilonia y le está diciendo lo que iba a pasar. Ahora, ¿qué significa esto que lo firmó con clavos? Porque tenía que unir las partes del ídolo para que no se moviesen. Cuando ponemos línea sobre línea todas las profecías, vemos que esta es una clara referencia a la obra que los postreros moradores del mar y de sus costas harían en preparación para la batalla de Armagedón. ¿Cuándo? En la última generación, cuando se formara la triple alianza religiosa y todas las rameras unieran a todos sus ídolos en una sola gran imagen. La firmaran con clavos, porque que se preparan para la batalla y ¿qué hacen? Arman la imagen de su Dios para que esté con ellos en la batalla, para que no se moviese, la pusieran en pie y empezaran a adorarla. Esta es la gran imagen que Dios le mostró a Nabucodonosor, la gran imagen que será deshecha en el día de la batalla. Y acá tenemos justamente representados al gran dragón escarlata, Apocalipsis 12, que trae a su mujer, a la gran ramera, la que sería la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, cuando él viene a la tierra. Y vienen con él la tercera parte de los ángeles del cielo, sus ángeles. Y vemos a la bestia religiosa, que representa la obra de la gran ramera. Y vemos a la gran imagen de Baal, que uniría todas las abominaciones de la gran Babilonia en una gran imagen del dragón. Ahora, y nosotros cuando estudiamos, ya vimos con la mayoría de ustedes que esa gran imagen fue formada el 27 de octubre del año 2011 y fue presentada en público y empezó a ser adorada. Y a partir de ese momento, que fue puesta en pie, como decía la profecía, Dios empezó a cortar la piedra que la va a desmenuzar. Y esa piedra son los siervos de Dios de los que habla la profecía. Y por eso el mensaje de Dios se dirige entonces a la postrera generación de su pueblo. Después de hablarle al pueblo que está en Babilonia, se dirige a la postrera generación de su pueblo, al remanente de su pueblo. ¿Y qué le dice? Versículo 8 al 13. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Y por qué él está hablando? ¿A quién le está hablando? A Israel, siervo mío eres. No, porque justamente en ese tiempo Israel, el reino del norte, ya había sido dispersado por Asiria. Había llegado el tiempo de la ira y hasta el fin de la ira no sería justamente ese pueblo vuelto a traer justamente al reino de Dios. Ahora, ¿quién es la descendencia de Abraham? Como dice Pablo en Gálatas, los que son de la fe son hijos de Abraham, porque son los que, digamos, son parte del pacto hecho por Dios con Abraham y con su simiente, la cual es Cristo. O sea, acá está hablando simbólicamente de quién, de su pueblo, del Israel de Dios. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Por qué le dices esto a este pueblo? Porque está por entrar en el día de la batalla. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, por supuesto, no se puede referir esto al Israel literal. ¿Por qué? Porque había venido la ira y Dios había dejado sustentarlo y se había apartado de ellos. Pero está hablando su pueblo en tiempo del fin. Y aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. ¿Por qué? Porque al día de la batalla todos los reyes de la tierra se van a irar en contra del pueblo de Dios. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque justamente todas las rameras y todos los reyes de la tierra se unirían para hacer guerra al pueblo de Dios, al siervo de Dios que estaría profetizando en ese tiempo. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En el tiempo en el que Dios anunció esta profecía, ya había venido el tiempo de la ira sobre Israel, y como lo había anunciado en la ley de Moisés, Dios ya los había dejado de sostenerlos. Dios le habla a la postrera generación de su pueblo, a los que irían con él a la batalla. El tiempo en el que todas las naciones se airarían y harían guerra en contra de Dios y su pueblo.
como leemos en Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto, los 10 cuernos del dragón, son 10 reyes, número simbólico que quiere decir la totalidad de los reyes de la tierra, de los presidentes de nuestros países, que aún no han recibido reinos, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Este tiene un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Y qué van a hacer? Se van a ir en contra del pueblo de Dios, estableciendo leyes en contra del pueblo de Dios, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Jehová, porque Él es Señor, señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que estén con Él son los testigos a los que Dios le está hablando. Y por supuesto, las palabras de esta profecía deberíamos oírlas antes que llegue el día de la batalla. Como leemos en Isaías 42:9, aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, antes que se cumplan, yo os las haré notorias. Y a partir del versículo 14, Dios anuncia la obra que hará la manada pequeña, los pocos de su pueblo, la piedra cortada no con mano en el día de la batalla, porque estos van a ser sus testigos, sus verdaderos testigos. Y fíjense en Daniel 2, 44, 45. Esto es lo que Dios dijo que iba a pasar cuando la imagen ya estuviera formada y hubiera sido puesta en pie. Y en los días de estos reyes, representados por los dedos de los pies, los últimos reyes de la tierra, que son representados por los 10 cuernos del dragón, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. ¿Cuál? El reino que Dios va a levantar. ¿Y cuál es ese reino? El remanente de su pueblo, los 144.000 sellados del pueblo de Dios, que serán parte del reino de Dios, porque nuevamente los lugares asolados serían reedificados. Y desmenuzará este reino y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. ¿Cuál es el monte? El reino de Dios. Estos son los sellados del pueblo de Dios, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer donde, en lo porvenir, en el futuro, en el tiempo, al final del tiempo, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y en Isaías 41, 14 al 16, Jehová continúa diciendo: no temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel. ¿Por qué los llama gusano de Jacob? Porque es lo que quedó. Los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Yo soy tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo. ¿A quién? A estos pocos que quedaron, a la manada pequeña. Yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, no solamente a la imagen. Los aventarás y los llevará el viento, los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Y a partir del versículo 17, Dios anuncia el estado en el que estaría el remanente de su pueblo y la obra que él haría con ellos. Ahora, ¿qué pasaría con su pueblo? Como dice el versículo 17. Los afligidos y menesterosos, los pobres, buscan las aguas y no las hay. No hay aguas. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. ¿A quiénes? A los que tengan hambre y sed de justicia y clamen a mí. No los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Y estos árboles son un símbolo de sus hijos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bosques juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó, porque Dios haría esta obra con su pueblo. Y como le indica Jehová en Isaías 61, estos árboles son un símbolo de sus hijos, el linaje bendito de Jehová, el linaje que vería el Cordero, al que en el día de la batalla va a ver toda la tierra. Y leemos en justamente Isaías 61, 6 al 9, y Dios está hablando con los que reedificarían los lugares asolados. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Dios que está en esas naciones saldría a esas naciones y se uniría a la esposa del Cordero. Y con su gloria seréis sublimes.
En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán gozo perpetuo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Y acá está hablando de los 144.000 y de los que salgan de Babilonia, entren por las puertas de la ciudad de Dios y empiecen a ser transformados a la imagen de Jesús. Y todos los que los vean, por eso ellos van a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Esa es la profecía. Y fíjense que es interesante Isaías 41, porque luego de hablar del estado de su pueblo y prometerles lo que él iba a hacer con ellos, Jehová se dirige a los dioses de la Gran Babilonia y le habla a los dioses de la Gran Babilonia. Y les habla, como Elías en el Monte Carmelo, que le decía a los sacerdotes de Baal que griten más fuerte: dioses son, dioses son. A ver, que conteste. Ahora, y Jehová aquí es interesante, le habla a los dioses de la Gran Babilonia. Y empieza diciéndoles: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas, dice, de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Ahora, ¿a quién le habla? A los dioses de Babilonia. Y les dice: hagan lo que yo hago, anuncien lo que está por venir, díganos qué ha pasado desde el principio. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros también sois dioses, que pueden hacer lo mismo que hace Jehová. O a lo menos, haced bien o mal, para que tengamos que contar juntamente y juntamente nos maravillemos. Y aquí le dice Jehová a los dioses de Babilonia que vosotros sois nada, e incluye a todos los ídolos de Babilonia, incluyendo la abominación desoladora. Y aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. El que elige adorarlos a ustedes se vuelve abominable. Del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre, y pisoteará a príncipes como lodo, y como pisa el barro del alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio? ¿De qué está hablando? Del que levantaría. Está hablando el Mesías. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos: ¿es justo? Cierto, dice. No hay quien anuncie. Porque él le habló a los dioses y le dice: ¿qué les dice? Que contesten. Y dice ahora: no hay quien anuncie, sino, sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras, porque los ídolos no hablan. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré, dice, y no había ningún ídolo, contestó. Y pregunté de estas cosas, y ningún consejo hubo. Les pregunté, y no respondieron palabra. Y aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos, nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas, son ídolos. Ahora, esto es lo que Dios dice de todos los ídolos de Babilonia, incluyendo a todas las partes de la gran imagen de Baal, incluyendo a la falsa roca que son dioses. Este es el centro del mensaje del tercer ángel, y deben comprenderlo todos los hombres a tiempo, para que no adoren a la bestia religiosa ni a sus ídolos, los ídolos unidos en la gran imagen de Baal, incluye a sus piernas de hierro, al dios de Roma, a la falsa roca que son dioses. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, él también beberá del vino de la ira de Dios. Justamente, ¿por qué? Porque las plagas van a ser derramadas sobre todos los hombres que adoren a la bestia de su imagen y reciban la marca de su nombre. Porque a todos los hacedores de maldad, que en vez de tener el nombre de Dios sus frentes, tengan la marca de la bestia, y sean hijos del padre de maldad. Ahora, el siervo de Jehová, el ungido de Jehová. En Isaías 42 se habla
del ungido de Jehová. ¿Quién es este ungido? Después de dirigirse a los dioses de la Gran Babilonia, entre los cuales está la falsa roca que son dioses, Jehová habla de su ungido, el verdadero Mesías, el que no es una escultura, no es un ídolo. He aquí, dice mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él predicaría la verdad y traería justicia. No se cansará ni se marchará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Quiénes? Los pueblos de la Gran Babilonia. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado a justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Porque esto es lo que dice también Isaías 61. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Jehová indica que a otro no daría su gloria ni su alabanza a esculturas? Porque, como él mismo lo indica claramente en los capítulos siguientes, en las partes que saltea la lección, no había ni existiría otra persona que fuera Dios ni fuerte como él. Pero en nuestro tiempo se estaría usando su nombre para dar su gloria a los ídolos de la Gran Babilonia, a la falsa roca que son dioses. Porque se estaría diciendo que Jehová y el Dios de la Trinidad son la misma cosa, y es una mentira. ¿Y qué dice Jehová? En Isaías 43, del 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, Jehová es nuestro Padre, pero ¿tenía un Dios Hijo que nos salvara? No. ¿Tenía un Dios Hijo que fuera su agente creador? No, es una mentira. ¿Y qué dice Jehová? Yo anuncié y salvé e hice oír. Yo estoy anunciando y yo los voy a salvar. Y yo les voy a hacer oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y no hay otro fuera de mí. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Y es claro, ¿quién es nuestro Redentor? Es Jehová, el Rey de Israel, nuestro Dios y Padre. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y cómo termina diciendo? ¿Quién proclamará lo venidero? O sea, si hay algún Dios, tiene que poder anunciar las cosas del principio como Él lo hace. Por eso, al entender la profecía y ver cómo se cumple, nosotros entendemos que Él es nuestro Dios y que Él es Dios verdaderamente. Y dice, no hay Dios sino yo. O sea, habla en primera persona singular y dice, no hay Dios sino yo. No hay dos personas más que son Dios. No, no hay fuerte. No hay otra persona que tenga mi naturaleza, dice. No conozco ninguno. Ahora, y esto es muy claro. Y esto nos muestra que el que cree en el Dios de la Trinidad no conoce la palabra de Dios y no le ha amanecido. ¿Por qué Jehová dijo estas palabras tan claras? Para anunciarnos a los llamados a ser sus testigos que Él, el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero, sería nuestro Redentor. Él mismo, y no otra persona que fuera Dios, ya que no existía otro Dios fuerte, se haría hombre para salvarnos, como el hijo de David, como el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová. Y así lo anunció. Porque en Isaías 7:14 nos dice que el Mesías se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué Dios? Él, porque no había otro. Él no conocía a ninguno, Jehová. Y en Isaías 9:6 nos dice que el nombre del Mesías sería Dios fuerte, Padre eterno. Ahora, ¿quién es el Dios fuerte? Jehová. ¿Quién es el Padre eterno? Jehová. Él sería el príncipe de paz. Y en Isaías 43 es muy claro, porque Juan le preparó el camino ¿a quién? A Jehová, a nuestro Dios, no a otro Dios, no a un Dios hijo, a Jehová, al único Dios verdadero. ¿A quién estarían adorando todas las naciones que habrían bebido el vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia, como le indica el mensaje del segundo ángel? Todas las naciones, incluyendo a la iglesia remanente,
a la que los lobos vestidos de ovejas le habrían dado beber de ese vino, estaría adorando a un ídolo, a la falsa roca que son dioses, a un Dios que no puede salvarnos. Y eso lo leemos en Isaías 45, del 20 al 25. ¿Qué dice Jehová? Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre naciones, porque esto es lo que pasa en el tiempo de la batalla, porque Dios está llamando a todos los pueblos a reunirse en ese lugar, para que lleguen a conocer cuál es la verdad. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. Ahora, ¿cuál es la abominación asoladora del que adora a Roma? Erige un madero y clava ahí a su ídolo. Y los que ruegan a un Dios que no salva. Ahora, ¿puede salvar el Dios de Roma? No. ¿A quién ha adorado Roma? Al Dios de la Trinidad. ¿Qué puede hacer? Solo puede hacernos habitación de demonios y llevarnos a conocer sus profundidades. No puede salvar. Por eso el mensaje de Dios, porque Él quiere salvarnos. Proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos se consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Y qué dice? Mirad a mí, a Jehová, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay otro. Por mí mismo ese juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la sentencia de Israel. Y en este tiempo, ¿de quiénes se trata? Los primeros van a ser los 144.000 sellados del pueblo remanente, porque van a ser los únicos que van a construir sus casas sobre la roca, sobre Jehová. Por esa causa el mensaje del primer ángel es un llamado a adorar ¿a quién? A Jehová. ¿A quién? Después de haber bebido el vino del vino de Babilonia, nadie estaría adorando. Y como dice Elena en el conflicto de los siglos, página 489. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Y para hacerlo deben obedecer su ley. Y la ley de Dios tiene dos mandamientos muy claros. El primero, amarás a Jehová tu Dios. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Todos los dioses de los paganos, los unidos de la gran imagen de Baal, incluyendo las piernas de hierro, al dios de Roma, a la falsa de roca que son dioses, son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos. Y en los siguientes versículos del capítulo 42, Dios anuncia lo que ocurrirá cuando Él salga a la batalla. Y llama a los moradores del mar y las costas a cantar a Jehová un cántico nuevo. Isaías 42:10 dice, cantad a Jehová un cántico nuevo. Ahora, y nosotros vemos que en Apocalipsis se habla de un pueblo que va a cantar un cántico nuevo. Su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y en cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Este es el llamado al fuerte pregón. A ese pueblo a salir de Babilonia y a unirse al pueblo de Dios y adorar a Jehová. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas, en Babilonia. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos, porque Jehová va a la batalla delante de su pueblo. Desde el siglo he callado, dice Jehová, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques, y haré a los ciegos por camino que no sabían. ¿A qué ciegos? A los que estaban en Babilonia. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Como empieza el capítulo 2 de Isaías. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura, porque ese pueblo va a ver iluminado ese camino, y va a ser allanado el camino de ellos, y esa es la obra de los 144.000. Estas cosas les haré y no los desampararé. Está hablando del pueblo, de su pueblo que está en Babilonia.
Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Y ahora, después de hablar por esta Babilonia, se dirige a su pueblo. ¿Y qué le dice a su pueblo? Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿A quiénes? A su pueblo. Y lo define claramente: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Ahora, ¿cuál es el mensajero de Dios en este tiempo? ¿A quién envió? A las vírgenes que profetizaron por primera vez y les dio la misión de profetizar de nuevo. Esas son las mensajeros, ese es el mensajero de Dios. ¿Y cómo estaría el mensajero que Dios había enviado? Estaría sordo y estaría ciego. ¿No? Y eso es claro, se refiere a nosotros, al pueblo de la iglesia remanente. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Esa es la condición del ángel de la Odisea, y Dios lo anunció desde ese tiempo. Esa sería nuestra condición. Y en el versículo 23 sigue diciendo: ¿quién de vosotros oirá esto? Ahora nos habla a nosotros, porque somos los que tenemos que leer, oír y guardar las palabras de profecía. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién va a dejar de ser ciego? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó él su ardor, el ardor de su ira, y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió. Mas no hizo caso. Ahora, y esto es triste, porque está diciendo que eso mismo, lo que pasó a Israel, pasaría con el pueblo de la iglesia remanente, con el pueblo adventista. Y Jesús lo dice claro. ¿Por qué? Porque a los que no entendieran y no entraran por la puerta estrecha y no hicieran lo que Él nos dice que tenemos que hacer, buscar hasta encontrar la puerta estrecha, entrar solamente por ella, se convertirían en cizaña y serían destinados al fuego. ¿Quién es el mensajero al que Dios envió y que estaría ciego y sordo? Son las vírgenes a las que Él les dio una misión de reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios para poder recuperar el conocimiento de la verdad y poder profetizar de nuevo. Las vírgenes que se habrían dormido y habrían llegado a estar en la condición del ángel de la Odisea. Entonces, este es el mensajero. Es claro, Apocalipsis 11 dice: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero para poder profetizar tenés que leer y oír la palabra de profecía para poder guardar. Ese es el mensajero de Dios. Y hay uno en este tiempo, es el pueblo adventista. Como dice Elena en Testimonios para los Ministros, páginas 50 a 51. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. ¿Cuál es la iglesia, o era la iglesia leal a Jehová? Porque ahora no quedaría ninguna, por todas habrían bebido el vino de Babilonia, el pueblo adventista. Y como dice Elena, nuestra lucha no es contra carne y sangre, como dice Pablo, sino contra huestes espirituales de maldad, porque todos los espíritus de demonios estaban en guerra contra ese pueblo, que tiene que recuperar el conocimiento de la verdad. Y ese pueblo llegaría a estar en la condición de la Odisea, estaría sordo y ciego, y se creería rico. Por eso Jesús le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Y cuando veas vas a tener que arrepentirte. Y este es el mensaje del testigo fiel y verdadero. Por eso sabemos que ese mensaje de Isaías se refiere a nosotros. Ahora, ¿quiénes en el pueblo de Dios dejarían de estar ciegos? Los que atendieran, escucharan los mensajes en los que Dios anunció el porvenir. Por eso él dice: ¿quién oirá esto? Ellos se prepararían e irían con él a la batalla después de que Dios escribiera su nombre y pusiera su sello en su frente. Como leemos en Isaías 44, del 3 al 5. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Fíjense, es la misma promesa sobre el Mesías, porque Dios pondría su espíritu en el Mesías y lo ungiría, y también en la última generación, en los renuevos del pueblo de Dios, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová, mi Dios es Jehová. Y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: a Jehová.
y se apellidará con el nombre de Israel. Y eso lo va a ocurrir, va a haber 144.000 sellados que van a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, como dice Apocalipsis 14:1, y serán los sellados del Israel de Dios. Por eso en Isaías 43:1 y 2 leemos lo siguiente: ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Él está hablando a la última generación. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Quiénes en el pueblo de Dios serán consumidos? Justamente los que, como cuando llegó la ira sobre Israel, continúen confiando en los ídolos y diciendo a las imágenes: vosotros sois nuestros dioses. Por eso Dios amonesta a los formadores de ídolos que habría en la última generación. Y leemos ahora en Isaías 44:9 al 11. No temáis ni os adelantéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Ahora, pero a pesar de esto, en nuestro medio habría formadores de imágenes de talla. Y dice Jehová: todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y aquí todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. ¿Quién crea un ídolo? Un hombre. ¿Quién creó los ídolos de Gran Babilonia? Hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Todos los que formaron los ídolos, que son parte de la gran imagen de Baal. Ahora, la pregunta es: ¿por qué ocultan estos pasajes los autores de nuestra lección? ¿Por qué no los muestran? Y la respuesta es clara: porque estos testimonios de la ley y los profetas muestran que a los que enseñan la doctrina de la Trinidad y adoran a la falsa roca que son dioses, aún no les ha amanecido. Si no son lobos vestidos de ovejas, aún no entendieron que la doctrina de Jezabel define la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Y qué hacen? Lo que Dios dijo que harían los hombres que fueran engañados. Y esto lo leemos en el Evangelismo, página 429. Dice Elena: todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos, y ocultan la parte que echaría para sus planes. O sea, ocultan todos los versículos en los que Dios se define claramente, y dice que no con él no hay otro Dios, que no conoce ninguno. ¿Por qué tienen que ocultarlo? Porque tienen que hacer que creamos en la doctrina de Jezabel, en la doctrina de la Trinidad. Y por eso Elena dice: todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Y buscar entender cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos. Y termina diciendo: hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. ¿Qué es un pastor falso? Alguien que está disfrazado de pastor adventista, un lobo. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. En el caso de Isaías es muy claro, porque se toman solo algunos versículos aislados y se deja de leer el resto, que es muy claro. Por eso Dios nos dice: a la ley y al testimonio. ¿Y qué pasa si ponemos nuestras creencias fundamentales a la ley del testimonio? Nos damos cuenta que no dicen conforme a la ley del testimonio. Y eso implica que los adventistas no nos ha amanecido, que estamos ciegos como el ángel de la Odisea. Ahora, los que no están ciegos son los lobos que están en nuestro medio, dándonos a beber del vino de Babilonia. Y por eso Dios dice que necesita que sus siervos le den el alimento a tiempo a sus hermanos. Ahora, en nuestra lección termina el jueves poniendo el título: el Mesías persa. ¿Hay un Mesías persa? En Isaías 44-45, en los que Dios anuncia la obra que haría Ciro al dar la orden de reedificar los lugares asolados por Babilonia, se toma a Ciro como un tipo del Mesías, no como un Mesías. Y leemos Isaías 44-24 al 28, la última parte de Isaías 44. Así dice Jehová, Redentor tuyo, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos,
que extiendo la tierra por mí mismo. Y esto es interesante. Ahora, ¿qué dice Jehová? ¿Tuvo alguna gente que lo ayudó a extender los cielos? No, yo solo extendí los cielos, dice. No tuve ninguna gente, como dice Roma. Y extiendo la tierra por mí mismo. ¿Tuvo alguna gente creador? No. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el de que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Y esto es importante, porque Dios va a reedificar los lugares asolados, porque Él lo estaba edificando. Que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar. ¿A qué profundidades? Al abismo, ¿no? A las aguas que vienen del abismo, a los ríos, ¿no? Al gran río que alimenta a la gran Babilonia. ¿Y qué le dice Dios? Secaos y tus ríos haré secar. Y lo va a hacer. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundada. Ahora, esta es la profecía. Ciro cumplió esta profecía cuando le permitió al pueblo judío volver a su tierra para empezar a reedificar los lugares asolados, lo que es un tipo de la obra que debe hacer el pueblo antista. Pero ahí acabó su obra. El resto de la profecía habla del pueblo de Dios y del verdadero Mesías. Porque ¿quién le diría a Jerusalén serás reedificada? Y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Es lo que Dios le dijo al pueblo antista cuando le dio su misión. Ahora, es interesante ver la historia porque Dios tomó lo que pasó en ese tiempo como un tipo. ¿Cómo hizo caer Ciro a Babilonia? Haciendo secar las aguas del río Éufrates. ¿Cuándo Dios hará secar los ríos de las profundidades como anuncia? Porque esto es lo que va a hacer Dios. En el tiempo del fin, en la sexta plaga, cuando haga secar el gran río Éufrates que alimenta a la gran Babilonia. Y ahí la gran Babilonia va a recibir su castigo. Pero lo que Dios está anunciando es que Él va a hacer secar los ríos de las profundidades, los ríos que vienen del abismo, de las aguas profundas. Ahora, y por supuesto, esto es una advertencia muy clara, porque por medio de Anahuay, en una de sus visiones, Dios le mostró que en medio del pueblo adventista habría personas que estarían bebiendo de esas aguas, de las aguas profundas, de las aguas de las profundidades. Y vamos al capítulo 45, donde Dios sigue hablando de Ciro, pero está hablando de Jesús. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Ahora, ¿Jehová ungió a Ciro? No, a Jesús. Pero su ungido tendría algo común con Ciro, en cuanto a que daría la orden de reedificar los lugares asolados, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esto es lo que le leyó probablemente Daniel a Ciro, para que él entendiera que Jehová le había puesto nombre, desde antes, desde el tiempo de Isaías, desde 150 años antes de que él fuera rey. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, dice, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Ahora, ¿quién anunció esto? Jehová. ¿Y el pueblo antista sabe esto? No, porque está ciego y no entiende. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Era Ciro el ungido de Jehová, el Mesías? No, Ciro era un tipo del Mesías. En el resto del capítulo, Dios revela nuevamente la identidad del Mesías, indicando que él mismo, Jehová, el Santo de Israel, era el único que podía salvarnos y sería quien nos redimiría. Y esta parte, por supuesto, no se tiene en cuenta. Ahora, pero es muy claro. Pero nunca se pone delante del pueblo adventista. ¿Por qué? Porque contradice todas las falsas doctrinas.
¿Y qué leemos en Isaías 45:13? Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto. ¿Y Egipto es un símbolo de qué? De la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma de Egipto. El trabajo de Egipcio, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Saldrán de Babilonia y se unirán a ti. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente, esto le dirían no a Ciro, sino ¿quién? Al Mesías. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios, porque serían parte del pueblo que conoce a su Dios. Ciertamente en ti está Dios, está Jehová, y no hay otro fuera de Jehová. Verdaderamente, ¿qué le dirían al Mesías? Tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. ¿Quién es Jesús? Es Jehová, que se hizo hombre, es el Dios de Israel, que nos salvó. Y más clara no puede ser la definición de la palabra de Dios. El único que no puede ver esto es alguien que esté ciego. Más clara no podría ser la definición de la identidad del verdadero Mesías. Él es Jehová, el Dios de Israel que salva. En cambio, los fabricadores de imágenes crearían un falso Mesías, un Dios hijo, que sería parte de la falsa roca que son dioses. ¿Y qué es lo que continúa diciendo Dios en Isaías 45? Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. ¿Pero qué dicen los fabricadores de imágenes? Que hay tres. ¿Pero qué dice Jehová? No hay otro. A la ley del testimonio, el que dijera una cosa distinta a esta es porque no le ha amanecido. Y la última parte de nuestra lección, saltan los autores de nuestra lección a Isaías 49. Y el título que aparece en la lección de jueves es un siervo que siente y sufre. Y la pregunta es, ¿a quién se refiere Jehová con las palabras de Isaías 49? ¿A su pueblo o al Mesías? ¿A quién se refiere? Y vamos a ver porque es muy interesante este capítulo. ¿Y qué dice? Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. ¿A quién llama? ¿El pueblo está en Babilonia? Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿A quién le está hablando Dios acá? Y claramente le está hablando a Israel. ¿A qué Israel? ¿A las tribus que habían sido dispersadas? No. Porque esta es una profecía para el tiempo del fin. Le está hablando a los 144.000 sellados de las tribus de Israel. Pero vamos a ver que también hay una ambigüedad, porque le está hablando al Mesías. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Ahora, primero dice, mi siervo eres, oh Israel, y ahora dice que se trata de alguien que tiene que congregar a Israel y tiene que hacer volver a Jacob, a Jehová, y que Jehová lo formó desde el vientre para ser su siervo, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. ¿De quién está hablando? Claramente los autores del Nuevo Testamento citan a este versículo diciendo que es Jesús. Entonces hay una dualidad, porque dice, mi siervo eres, oh Israel. Y por otro lado está hablando de alguien que hace que Israel se vuelva a Jehová. Y el versículo 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. Ahora, ¿y esto qué es? ¿Cómo es esto? Ahora está diciendo que su siervo es el que va a levantar las tribus de Jacob y va a restaurar al remanente de Israel. Ahora, ¿a quién le mandaría Dios a su pueblo? Al Elías. Entonces está hablando del Elías, al que le envía. No solo del Mesías, sino
del que haría una obra similar a la del Mesías, al Elías que Dios le enviaría. Y cuando uno lee Isaías 61 se da cuenta que ese es remanente del pueblo de Dios, que tiene que hacer la misma obra que Jesús y tiene que completarla. Y dice, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Ahora, ¿quién tiene que profetizar de nuevo? El pueblo de Dios que está ciego, el siervo ciego. ¿Y qué le está diciendo Dios a ese pueblo? Que esa obra la va a hacer. Y acá hay una doble profecía. ¿Por qué? Porque está hablando de Jesús y está hablando de los siervos de él, que en el tiempo del fin van a hacer la misma obra que Jesús, son los que van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Entonces, cuando ponemos línea sobre línea las palabras de la profecía y vemos cuál es el mensaje de Isaías 60 y 61, nos damos cuenta que Dios está hablando del Mesías y de sus hermanos, ¿no? Del Israel de Dios, los 144.000 sellados de todas las tribus de Israel, los del remanente que la última generación, primero, recuperaría el conocimiento de la verdad echada por segundo, serían ungidos por Dios y completarían la obra que comenzaría el Mesías. Restaurarían a Israel, reedificarían los lugares asolados, el lugar santuario de Dios, serían hechos columnas del templo de Dios y recibirían el sello de Dios y, finalmente, al comenzar el tiempo de angustia, serían luz para las naciones, iluminarían la tierra con la gloria de Dios, porque en ellos sería vista la gloria de Jehová. Como dice Isaías 61 y 2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y seguimos en el versículo 7 de Isaías 49. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel. ¿Y quién es nuestro Redentor? El Mesías. ¿Y quién es Jehová? El santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Entonces acá no está hablando el Mesías. ¿De quién está hablando? De los llamados por él y que fueron redimidos. En tiempo aceptable te oí, en el tiempo de nuestra prueba, porque cuando se cierra la puerta para las vírgenes adventistas será tarde, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Ahora, ¿quién heredaría justamente lo asolado y lo reedificaría? La última generación de su pueblo, está hablándonos a nosotros, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará. ¿A quién? A sus siervos. Acá está el siervo. ¿Quiénes son? Los hermanos de Jesús. Y los conducirá a manantiales de aguas, y los convertiré en camino, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Eso es lo que va a pasar en el tiempo justamente de la última generación. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, oh tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Entonces, estos van a ser ¿quiénes? Los mensajeros de Dios, los siervos de Dios, los que Dios haya consolado en su pueblo, ¿no? Y de sus pobres, los que tengan hambre y sed de justicia, de ellos Jehová va a tener misericordia, y ellos van a ser parte de los 144.000. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Y le está hablando a su pueblo. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, porque Jerusalén será reedificada. Y habrá 144.000 sellados en el pueblo de Dios, que serán columnas del templo de Dios y parte de la nueva Jerusalén. Tus edificadores vendrán a prisa, porque hay que apurarse, hay que darles alimento a tiempo a nuestros hermanos, y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. En el zarandeo.
Ahora, esta es la promesa de Dios para Sión, para Jerusalén, para su pueblo, y será cumplida. Los lugares asolados serán reedificados. Aunque sea un pequeño remanente, con ellos serán reedificados los lugares asolados. Y ese es el mensaje de Isaías, es el mensaje que tenemos que entender cuando leemos todas las palabras de la profecía. Y ese mensaje es un mensaje para nosotros. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Bueno.